Zúñiga, es un gusto saludarles esta mañana de viernes 14 de octubre, aquí desde la cabina de Grupo ASIR. Y como todos los viernes, yo le agradezco mucho a Amílcar Peñuñuri en la sección política y rock and roll desde el exilio, que nos acompañe esta mañana aquí en Panorama. Amílcar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días al auditorio de la XCDM. Bueno, pues sí, como todos los viernes, platicando los temas más importantes de la semana, y obviamente el tema más importante en el ámbito local y estatal es el informe del gobernador Guillermo Padres. Hace un año, bueno, hace un año también nos tocó escribir un día después del informe en la columna que hacemos en el Imparcial, y hace un año titulamos nuestra columna parafraseando el concepto de don Jesús Reyes Heroles, de que parafraseando porque no es exactamente el concepto, que en política no necesariamente la forma es fondo, ¿no? Y encontramos un año después de este mismo artículo, en aquel entonces nosotros decíamos que el equipo del gobernador Guillermo Padres parecía empecinarse en plantear el cambio de forma y los formatos fundacionales del nuevo Sonora como el aspecto central, aplaudible, novedoso, trascendental. Bueno, un año después creemos que la forma sigue sin encontrar esta sustancia necesaria para instalarse, para materializarse en el fondo, en la solución efectiva, medible, real de los principales problemas, y se continúa recurriendo a las técnicas del mercadeo para intentar ganar en el terreno de las ideas. Digo, esto sin dejar de lado algunos avances importantes. Creemos que el periodismo es de contrapesos, y algunos tendrán la función de hablar bien las bondades del informe de gobierno, y algunos tendríamos la función de analizar otros aspectos que a lo mejor no se analizan en otros espacios. Bueno, haciendo esta aclaración, y derivado que tenemos muy poco espacio, nos concentraremos en analizar estos aspectos. Y nos referimos ayer muy temprano en la mañana, ya que nos tiene acostumbrados ahora el gobernador Guillermo Padres a levantarnos temprano para escuchar el informe de gobierno, lo que encontramos es que hay muy pocas cosas nuevas que informar, porque prácticamente todo ya se ha estado informando en este tiempo. Digo, porque todo parece un infomercial grande, pues, es decir, no parece un informe, sino un infomercial. Y nos referimos a que casi todo lo que anunció lo hemos estado escuchando en la propaganda política. Digo, no hay aspectos nuevos más que lo que vino a ser, previsiblemente, las 8 columnas de los principales diarios, la cuestión del plebiscito. Exactamente, pero fuera de todo esto, son aspectos que ha venido planteando. Y entre ellos subraya el tema de la modernización del transporte. Habría que preguntarlos a los usuarios del transporte si sienten que esta modernización en realidad va por buen camino. Siempre se añade falta mucho por hacer, pero la gente no sabe qué tanto trecho es lo que falta por hacer, en qué lugar se encuentra de esta larga trayectoria, y para el usuario del transporte parece que faltará mucho trecho que recorrer, bastante trecho que recorrer. Quizá lo único que se pueda presumir es el transporte gratuito, pero de ahí a hablar de calidad en el transporte todavía falta, como dices tú muy bien, mucho tramo que recorrer, y quizá a lo mejor estuvo de más presumirlo el transporte en el informe. Fue el segundo tema que abordó. El primer tema con el que entra en el mensaje es el educativo, y luego lo conecta con el bus Sonora y le ofrece una buena parte al tema del bus Sonora. Y luego se va con seguridad con una referencia muy minúscula, muy menor. Sí, y dos temas, precisamente estos dos. El de modernización educativa, pareciera que falta más sustancia. Si bien es cierto, es complicado pedirle resultados a 2 años, obviamente, sobre todo porque en educación cuesta... es una inversión a futuro, de muchos años. Sí, pero sí vemos cómo se sigue desplomando los niveles de Sonora en los aspectos sustanciales en educación, y los uniformes con estrellitas no bastan, obviamente, para ahora quizá lo trascendente es el instituto que anunció de formación docente, de información, sí. De formación, de investigación educativa, que sea esta acción, este instituto, el que trabaje en los temas de fondo y no de la forma, pues, ¿no? Porque finalmente los uniformes y las cuotas no necesariamente le ayudan al muchachito, a la muchachita a aprender mejor matemáticas. Así es, Juan Carlos, sí, y vamos hacia allá. Creo que sí es uno de los aspectos, creo que interesantes. Vamos a ver cómo lo logra instrumentar. Y el tema, obviamente, de las cuotas escolares,
A mí me parece que se gasta más en promocionar la modernización educativa que lo que se le da a las escuelas para salvar sus problemas diarios. A final de cuentas, si la bomba del cooler, ya no son coolers, son aires acondicionados, bueno, si el aire acondicionado se descompone, si los baños tienen problemas, las escuelas recurrieron a un plomero, a un electricista, y me parece que el dinero que está asignando el gobierno no alcanza. ¿Quién tiene que solventar estos gastos? Pues no lo van a solventar los profesores, ni los directores de las escuelas, ni el conserje, sino lo que tienen que solventar los padres de familia, ¿no? Entonces, creo que es mucho más el dinero que se invierte en publicitar la modernización educativa que en realidad el dinero que efectivamente se gasta, sobre todo en apoyo a las escuelas. Bueno, y en el caso de seguridad, pues sí, creo que esta frase en el país de los ciegos, el tuerto rey, no es la más afortunada, de recalcar que somos el estado más seguro fronterizo. Estamos de acuerdo, creo que los datos están ahí, pero la gente ve cómo hay una serie de atracos en las viviendas, en los bancos, cómo el robo de automóviles asciende. En realidad la gente no se siente segura, digo, y creo que esto no es ningún consuelo, ¿no? Ahora, sobre el tema, sobre el tema del plebiscito, bueno, aparte, esta cuestión de, si bien es cierto, el gobernador trata de deslindarse del pasado priista, aparecen rasgos de las viejas formas del priismo. El día de hoy ha instrumentado que se haga tal o cual cosa, ¿no? Curiosamente se le ocurre el día del informe de gobierno, puede ser obviamente entendible, y va desde la remodelación del Tomás Oroz Gaitán, que es algo obviamente que nos imaginamos que iban a exigir los obregonenses, una afición muy, muy leal a su equipo, que llena el estadio Tomás Oroz Gaitán, a diferencia del estadio Héctor Espino, que tiene un buen equipo de béisbol, a diferencia del desmantelado equipo de Naranjeros. Ahorita la gente en Hermosillo está como los aficionados de los Leones de Detroit a principios de siglo. Les construyeron un superestadio y la gente iba con bolsas de cartón en la cabeza al estadio, donde decía: no construyan un nuevo estadio, construyan un equipo. Bueno, aquí dirían: devuélvenos el equipo que tenemos, no queremos un nuevo estadio, queremos que nos devuelvan el equipo que tenemos. Bueno, pero sería otro tema, hasta el tema del plebiscito. Y sobre el plebiscito, creo que implica en sí la entrada de lleno al proceso electoral por parte del gobierno de Guillermo Padres, porque puede hacer toda la propaganda posible, más allá de los tiempos de radio y televisión, para promocionar obviamente las diferentes iniciativas. Y fuera del Sonora, sí, todas las preguntas, como se dice en el argot, suelen ser de pechito, ¿no? Falta la reglamentación. Sí. El Consejo Estatal Electoral tendrá que reglamentar el asunto de la Ley de Participación Ciudadana, porque no conocemos las reglas de operación del plebiscito. Y como dices tú muy bien, habrá que saber y habrá que redactar muy bien la pregunta para que pues tenga valor y tenga credibilidad el plebiscito. Sí, el encargado es el Consejo Estatal Electoral, que tendrá que ampliar su nombre, Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como, bueno, por ahí iban caminando los trabajos cuando vino de nueva cuenta, sí, el trife y el descabezadero en el Consejo. Es quien contrata los tiempos oficiales, pero todo lo demás al parecer está libre, entre ellos la contratación de pendones, de lonas, de inserciones en prensa, de medios en internet, etcétera, etcétera. Entonces se nos antoja como la prolongación, por los dos grupos que se encuentran claramente enfrentados, la prolongación de la batalla electoral del 2009, con los mismos actores en diferentes niveles de gobierno, con las mismas élites políticas enfrentadas, pero en otro asunto. Ahora, el resultado, como lo dijo Nicolás, del plebiscito es vinculante con la autoridad, y la misma pregunta que le hacías a Nicolás, que venía escuchando cuando venía manejando hacia acá, es qué sucederá con los cientos de millones de pesos de obra si el resultado no es favorable. Creo que tiene mucha confianza que el resultado es favorable. El fraseo, de acuerdo con Nicolás, va a ayudar mucho en ello. Pero nos preguntamos cómo se van a enfrentar los priistas del centro, del sur y del norte. Es muy claro que obviamente los priistas de Hermosillo, o el PRI Hermosillo, o figuras como Malora Costa, pues no le van a entrar a la campaña en contra, bueno, por el Sonora no. Es decir, bueno, ¿qué acuerdo se va a llegar entre los priistas? Y además,
establece por ahí la reglamentación que un plebiscito no se puede realizar si un acto o una decisión gubernamental ya se ha consumado y si no se pueden restituir las cosas a su estado original, o si el acto o decisión ya había sido revocado, ojo aquí, previamente por las autoridades competentes. Entonces habría que esperar, obviamente, las resoluciones de los magistrados y demás en la materia. Interesante, sin duda. Desafortunado nos parece que una ley de participación ciudadana no la haya ejercido en un primer momento a organizaciones ciudadanas o los ciudadanos en sí mismos, ¿no? Que eso es otro aspecto. Amílcar, muchas gracias. De nada. Amílcar Peñuño de Política y Rock and Roll.